Muy buenas tardes. Declaro abierta esta sesión pública ordinaria remota en línea de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al 19 de mayo de 2021. Como primer punto tenemos la aprobación del acta de la sesión previa de 12 de mayo. Consulto a la señora ministra y a los señores ministros si la podemos aprobar en votación económica. Queda aprobada el acta por unanimidad de 5 votos. Turno número 1. Corresponde dar cuenta con los asuntos bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Buenas tardes, secretario. Si por favor gusta dar cuenta de ellos. Buenas tardes. Con mucho gusto, señora ministra presidenta. Con el permiso de ustedes, solicito su autorización para modificar el orden de la lista y dar cuenta en primer lugar y de manera destacada con el asunto identificado con el número 9. Adelante, por favor. Asunto 9. Recurso de reclamación 18/2021-CA. Recurrente, municipio de Ahome, estado de Sinaloa. El proyecto propone, primero, es procedente para infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. La votación, por favor. Señora ministra Piña Hernández. El proyecto lo presenté conforme al criterio de la mayoría, criterio que respetuosamente no comparto, por lo que votaré en contra del mismo. Gracias. Señor ministro González Alcántara Carranca. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señora ministra Ríos Farja. A favor. Señora ministra presidenta, le informo que existe mayoría de 4 votos con el sentido del proyecto. Queda aprobado este asunto por mayoría de 4 votos. Continúe con la cuenta, abogado, por favor. Todo gusto, continúo con la cuenta económica de los asuntos restantes en el orden establecido en la lista. Asunto número 1, amparo directo en revisión 7887/2019. Quejoso y recurrente Gerardo Pineda Díaz. El proyecto propone el siguiente sentido. Primero, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso. Asunto número 2, amparo directo en revisión 4421/2020. Quejoso y recurrente Jordi Bonilla Fernández. El proyecto propone, primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso. Asunto número 3, contradicción de tesis 245/2020. El proyecto propone, primero, sí existe la contradicción de tesis. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sostenido por esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercero, dese publicidad a la tesis jurisprudencial en términos de la ley de amparo. Asunto 4, revisión en incidente de suspensión 6/2020. Se omiten los datos de identificación por ser considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, se modifica la resolución interlocutoria recurrida. Segundo, se concede a los menores la suspensión definitiva de los actos reclamados y sus consecuencias en los términos señalados en la última parte de la resolución. Tercero, es infundada la revisión adhesiva. Asunto 5, recurso de reclamación 297/2021. Quejosa y recurrente María Giselle Ríos Ojeda. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto 6, recurso de reclamación 321/2021. Quejoso y recurrente Gerardo Arturo Peña Jara. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto 7, recurso de reclamación 338/2021. Quejosa y recurrente Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto 8, recurso de reclamación 200/2021. Quejosa y recurrente Comercial Huaco, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, es fundado el recurso de reclamación. Segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Tercero, devuélvanse los autos a la presidencia de este alto tribunal para los efectos precisados en la presente ejecutoria. Finalmente, el asunto 10 es la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 52/2021. Se omiten los datos de identificación por ser considerados sensibles. El proyecto propone,
Primero, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce su facultad de atracción para conocer del asunto a que este expediente se refiere. Segundo, devuélvanse los autos a la presidencia de esta primera sala para los efectos legales correspondientes. Es la cuenta, señora ministra presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Señora ministra, señores ministros, ¿están a consideración de ustedes los proyectos? Si no tienen observaciones o comentarios, les consulto si los aprobamos en votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Muchas gracias, secretario. Gracias a usted. Pasamos al turno número 2. Corresponde ahora dar cuenta con los asuntos bajo la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretaria, buenas tardes. Por favor, dé cuenta de ellos. Buenas tardes. Con gusto, señora presidenta. Informo a la sala que por instrucciones del señor ministro González Alcántara Carrancá quedan en lista los asuntos números 1 y 4 correspondientes a los expedientes Amparo Directo en Revisión 2666 de 2020 y Controversia Constitucional 105 de 2020. Quedan en lista los asuntos anunciados. Continúe, secretaria, por favor. Solicito su autorización, señora ministra presidenta, para dar cuenta de manera destacada y en primer lugar con los asuntos de la lista con los números 2 y 9. Secretaria, tengo un comentario respecto al asunto 2. Es el amparo directo en revisión 439 de 2020, ¿correcto? El asunto 2 es amparo en revisión 439 de 2020. Bien, aquí yo tengo un comentario a la sala. Señora ministra, señores ministros, considero que me encuentro impedida para intervenir en la resolución del presente asunto porque la quejosa señaló con el carácter de autoridad responsable a la jefa del Servicio de Administración Tributaria y en lo personal me desempeñé como titular de ese órgano desconcentrado durante el plazo que transcurrió entre la presentación de la demanda y el 5 de diciembre de 2019, en que terminó mi cargo. Siendo así, considero que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 51, fracción cuarta de la Ley de Amparo, por haber tenido el carácter de autoridad responsable. Someto esta situación a la atenta consideración de esta honorable sala, así que a fin de resolverlo conducente, en términos del artículo 24, en relación con el 17, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entrego la presidencia de esta sala al señor ministro decano Jorge Mario Pardo Rebolledo. Gracias, señora ministra Ríos Farjat. Está a consideración de la sala la causal de impedimento que ha planteado la señora ministra Ríos Farjat. ¿Hay alguna intervención al respecto? Si no hay ninguna participación, consulto si en votación económica se califica de legal el impedimento planteado por la ministra Ríos Farjat. Queda aprobado por unanimidad de 4 votos en el sentido de que es legal el impedimento planteado por la señora ministra. Por favor, señora secretaria, dé usted cuenta con el asunto, por favor. Con su autorización, el proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa en contra de la disposición legal impugnada. Tercero, se declara infundada la revisión adhesiva. Esta consideración de la sala, el asunto con el que se ha dado cuenta. Si nadie desea hacer uso de la palabra, consulto si en votación económica se aprueba. Queda aprobado por unanimidad de 4 votos. Y le devuelvo la presidencia a la señora ministra Ríos Farjat. Agradezco mucho al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria, continúe, por favor, con la cuenta. Asunto número 9, solicitud de reasunción de competencia 56 de 2020. El proyecto propone único, remitas esta solicitud de reasunción de competencia a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tome la votación, por favor. Señora ministra Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara Carrancá. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra y anuncio voto particular. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señora ministra Ríos Farjat. A favor. Señora ministra presidenta, le informo que hay 4 votos con el sentido del proyecto.
Queda aprobado este asunto por mayoría de 4 votos. Continúe, si está amable. Continúo con el orden de la lista. Asunto 3, contradicción de tesis 251 de 2020. El proyecto propone, primero, si existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercero, publíquese la tesis jurisprudencial conforme lo señalado en la Ley de Amparo. Asunto 5, recurso de reclamación 168 de 2021. Recurrente José Luis Medina Díaz. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto 6, recurso de reclamación 231 de 2021, cuyos datos se omiten por estar considerados como sensibles. En el proyecto se propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto 7, recurso de reclamación 327 de 2021. Recurrente, Red de Apoyo para el Crecimiento Sostenido y Vivienda Digna, Moctezuma, Asociación Civil. En el proyecto se propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto 8, recurso de reclamación 271 de 2021, cuyos datos se omiten por considerarse sensibles. El proyecto propone, primero, se desecha el recurso de reclamación. Segundo, queda firme el acuerdo recurrido. Es la cuenta, señora ministra presidenta. Muchas gracias, secretaria. Señora ministra, señores ministros, ¿están a consideración de ustedes estos proyectos? Si no hay observaciones ni comentarios, les consulto si se aprueban en votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Muchas gracias, secretaria. Turno número 3. Corresponde ahora dar cuenta con los asuntos listados bajo mi ponencia. Secretario, buenas tardes. Por favor, dé cuenta de ellos. Buenas tardes, ministra presidenta. Con su autorización, señora ministra, señores ministros. Solicito su autorización para dar cuenta de manera destacada con el asunto identificado con el número económico 1. Adelante, por favor. Asunto número 1. Contradicción de tesis 567/2019. El proyecto propone, primero, no existe la contradicción de tesis respecto al criterio emitido por el tercer tribunal colegiado del 15º circuito. Segundo, sí existe la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el segundo tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito y el segundo tribunal colegiado en materia penal del 16º circuito. Tercero, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarto, de su publicidad a la tesis jurisprudencial en términos de la Ley de Amparo. Tome la votación, secretario. Ministra Piña Hernández. Por el proyecto. Ministro González Alcántara Carranca. Contra. Ministro Pardo Rebolledo. A favor. Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Ministra Ríos Farjat. A favor. Señora ministra presidenta, le informo que existe mayoría de 4 votos a favor del sentido del proyecto. Queda aprobado este asunto por mayoría de 4 votos. Continúe. Con su autorización daré cuenta de manera conjunta con el resto de los asuntos. Asunto número 2. Amparo directo en revisión 758/2020. Quejosa Jovita Guadalupe Gutiérrez Tapia. El proyecto propone, primero, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, se concede el amparo a la quejosa. Asunto número 3. Amparo en revisión 34/2021. Quejoso y recurrente Faustino o Faustino Zamora Guzmán. El proyecto propone, primero, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, se niega el amparo. Tercero, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado del Conocimiento en términos de esta ejecutoria. Asunto número 4. Contradicción de tesis 10/2021. El proyecto propone único, no existe la contradicción de tesis. Asunto número 5. Recurso de reclamación 50/2021. Quejoso y recurrente Grupo Constructor Grión, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 6. Recurso de reclamación 169/2021. Quejoso y recurrente Jesús Armando Reza Ramírez, o Jesús Armando Juárez Ramírez, o Jesús Armando Ramírez Juárez, o Arturo Ramírez Gutiérrez.
El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 7. Recurso de reclamación 288/2021, cuyos datos de identificación se omiten por estar clasificados como sensibles. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 8. Recurso de reclamación 1392/2020. Recurrente y tercera interesada, Prodenvip, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 9. Recurso de reclamación 1394/2020. Quejosa y recurrente, Esterifarma México, Sociedad Anónima de Capital Variable y otro. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Es la cuenta, ministra presidenta. Muchas gracias, secretario. Señora ministra, señores ministros, ¿están a consideración de ustedes los proyectos? Toda vez que no hay observaciones ni comentarios, los consulto y los aprobamos en votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Es ahora el turno número 4. Corresponde dar cuenta ahora con los asuntos bajo la ponencia del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Buenas tardes, secretario. Por favor, dé cuenta de ellos. Buenas tardes, señora vicepresidenta. Por instrucciones del ministro ponente, queda en lista el asunto número 4 de la lista, que corresponde al recurso de reclamación 1308/2020. Queda en lista el asunto anunciado. Continúe. Sí, señora, con gusto. A continuación le solicito su autorización para dar cuenta con el resto de los asuntos de manera consecutiva. Adelante. Gracias. Asunto número 1, recurso de reclamación 72/2021. Los datos de la parte recurrente se omiten por estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 2, recurso de reclamación 195/2021. Recurrentes Marco Aurelio Rivera Castillo y o Aurelio Rivera Castillo y otros. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 3, recurso de reclamación 244/2021. Los datos de la parte recurrente se omiten por estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 5, recurso de reclamación 15/2021-CA, recurrente Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 6, recurso de reclamación 13/2021-CA, recurrente municipio de Yecuautla, Veracruz. El proyecto propone, primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Asunto número 7, recurso de reclamación 143/2021. Los datos de la parte recurrente se omiten por estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, es fundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere. Segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Tercero, devuélvase los autos a la presidencia de este alto tribunal para los efectos precisados en este ejecutorio. Finalmente, asunto número 8, recurso de reclamación 515/2021, recurrente Durango Automotive Wiring Systems, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. El proyecto propone, único, queda sin materia el recurso de reclamación a que este toca se refiere. Es la cuenta, señora ministra presidenta. Muchas gracias, secretario. Señora ministra, señores ministros, ¿están a consideración de ustedes los proyectos? Si no hay participaciones al respecto, los consultos si se aprueban en votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Muchas gracias, secretario. Con gusto, señor. Finalmente es ahora turno número 5. Corresponde dar cuenta con los asuntos bajo la ponencia del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Buenas tardes, secretaria. Por favor, si vas a dar cuenta. Buenas tardes, ministra presidenta, con mucho gusto. Y para estos efectos informo a la sala que por instrucciones del ministro ponente queda en lista el asunto 3, que corresponde al amparo directo en revisión 753/2019. Queda en lista el asunto anunciado. Continúe, por favor.
Ministra Presidenta, con su autorización doy cuenta de los asuntos de esta ponencia de manera económica y conforme al orden previsto en la lista. Adelante. Gracias. El 1, amparo directo en revisión 1299 de 2018, quejosa y recurrente, manufacturera moderna integral, sociedad anónima de capital variable. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa en contra de la autoridad y el acto precisados en el apartado primero de esta ejecutoria. Tercero, queda sin materia el recurso de revisión adhesivo. Asunto 2, amparo en revisión 681 de 2019, quejoso y recurrente Margarito Pérez Herrera. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida. Segundo, se sobresee en el juicio de amparo indirecto en los términos precisados en esta resolución. 4, solicitud del ejercicio de la facultad de atracción 313 de 2020. El proyecto propone, primero, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ejerce la facultad de atracción a que este expediente se refiere. Segundo, devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado de Circuito solicitante para los efectos legales conducentes. 5, incidente de inejecución derivado de la denuncia de repetición del acto reclamado 7 de 2020. Quejosa, Grupo Nafrumarlo, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, se tiene a la quejosa por desistida del incidente de repetición del acto reclamado. Segundo, queda sin materia el incidente de inejecución a que este expediente se refiere. 6, contradicción de tesis 106 de 2020. El proyecto propone, único, es improcedente la contradicción de tesis denunciada. 7, recurso de reclamación 1316 de 2020. Quejosa y recurrente cuyos datos de identificación se omiten al estar clasificados como sensibles. El proyecto propone, primero, es fundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere. Segundo, se revoca el acuerdo recurrido. Tercero, devuélvanse los autos a la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos precisados en esta resolución. 8, recurso de reclamación 1360 de 2020, quejoso y recurrente Luis Ricardo Cosar Navarro. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. 9, recurso de reclamación 1417 de 2020, recurrente Jesús Sánchez Juárez y otro. El proyecto propone, primero, es infundado el recurso de reclamación a que este toca se refiere. Segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Y finalmente doy cuenta con el asunto 10, que corresponde al recurso de reclamación 191 de 2021, recurrente Lomedic, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto propone, primero, se desecha el recurso de reclamación a que este toca se refiere. Segundo, queda firme el acuerdo recurrido. Es la cuenta, señora ministra presidenta. Muchas gracias, secretaria. Señora ministra, señores ministros, ¿están a consideración de ustedes estos proyectos? Si no hay intervenciones al respecto, los consulto si se aprueban en votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de 5 votos. Muchas gracias, secretaria. Gracias, ministra. En virtud de que hemos terminado los asuntos previstos para la sesión de hoy y no habiendo otros puntos pendientes por desahogar, doy por concluida esta sesión pública ordinaria remota en línea de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Convoco a la señora ministra y a los señores ministros a la próxima sesión ordinaria que tendrá verificativo por vía remota el próximo miércoles 26 de mayo del año en curso a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Gracias.